Bueno, desde que los procesos de elecciones municipales se realizan en medio periodo, o sea, diferente al proceso de elección nacional, realmente sí han surgido partidos cantonales, o sea, aquí se interpreta muy bien por parte de la ciudadanía el interés de lo local, el que se les resuelvan los problemas día a día, y por lo tanto, pues surgen las posibilidades y el sistema político nos lo permite de que puedan desarrollar o que puedan crear partidos cantonales. Y eso ha sido la tónica en los últimos procesos electorales de escogencia de los concejales y de los alcaldes municipales. Claro, dentro de toda campaña política o dentro de todo proceso electoral, el tema económico es fundamental. O sea, el costo de una campaña es elevado. A veces no se tienen los recursos suficientes a pesar de que sean elecciones cantonales. A pesar de que existe la posibilidad de deuda política en estos procesos y se reconoce por parte del Estado los gastos que tengan a nivel de las campañas electorales, la gran desventaja que existen en este proceso de elecciones cantonales con la elección nacional es que no existe el sistema de deuda adelantada como existe para las campañas nacionales. Esto es un tema que hay que resolverlo a través de la ley. Yo creo que es fundamental hacerlo. Yo particularmente presenté un proyecto de ley. Lo hicimos antes de las elecciones municipales, con lo cual quedaba el tiempo suficiente para poder ser aprobado y poderse aplicar en las elecciones anteriores. Bueno, todos sabemos la situación política que se da en la Asamblea Legislativa. En principio, la gran mayoría estuvo de acuerdo. Me imagino que algunos le hicieron números y provocaron que el proyecto no se pudiera llevar a cabo, o sea, no se logró llegar a votación, a pesar de que estuvo en el plenario, pasó el primero y segundo día de mociones 137, nadie le presentó mociones y estaba únicamente para votar. Eso es una lástima, pero bueno, el proyecto está aquí y sí es importante aprobarlo como tal, o sea, los recursos son necesarios. Sobre todo, recuerde que en este proceso de elecciones se pide o se solicita que los alcaldes o los candidatos a alcaldes presenten su plan de gobierno a la ciudadanía. Eso significa un costo importante y algunos no los tienen. De ahí que sí tiene una ventaja los partidos grandes que logran adquirir créditos a través de los bancos y poder financiar las campañas a niveles cantonales, mientras que los partidos pequeños, ya sean los provinciales y los cantonales, se les dificulta el tema de financiamiento. Entonces, yo creo que ahí hay una deuda pendiente y es aprobar esa ley que está presentada en este momento, que ya pasó los días 137 y por lo tanto nada más únicamente requiere la aprobación y que le da financiamiento adelantado a tanto los partidos provinciales, cantonales y nacionales para poder financiar las campañas cantonales. Yo creo que sí vale la pena separar las elecciones, o sea, anteriormente los miembros que se escogían por medio de la elección para el Consejo Municipal, bueno, no existía el alcalde, lo que existía era el Ejecutivo Municipal, casi que era el arrastre de los candidatos a diputados o del partido político que llegaba al poder, y se perdía un poco la intención de que la ciudadanía se preocupara por escoger quiénes eran las personas que iban a gobernar su municipalidad. Entonces yo no descarto esa opción de que las elecciones sean a medio periodo, porque debe darle la importancia a lo que es los gobiernos locales, ese gobierno más cercano del pueblo, ese que resuelve muchos de los problemas que tienen las ciudadanías en forma inmediata. Y claro está que Costa Rica es un país muy centralista, es un estado muy centralista, en donde casi que el 1.5% del presupuesto nacional es lo que se dirige hacia los gobiernos locales, lo cual es demasiado poco en comparación con otros países en donde, e incluso los índices de desarrollo humano y de infraestructura son mucho más altos en esos países. Coincide con que los ingresos que se le dan a los gobiernos locales son bastante altos, hasta un 30% del presupuesto nacional, un 25%, bueno, aquí es el 1.5%. Esa es otra deuda que tiene el país, o sea, y lógicamente aquí son los partidos políticos, los gobiernos, los diputados que deben tomar la decisión de desprenderse del poder. Esto es un tema de poder. Sucede en los partidos políticos y sucede en el gobierno como tal. Muchos no quieren desprenderse del poder que tiene el diputado,
y transferirlos a nivel de las comunidades, a los alcaldes y a los regidores. Y no solamente es pasarle competencias, sino se transfiere el poder trasladándole recursos. Imagínense que hace 15 años se aprobó una reforma constitucional, que fue la reforma 170, donde se decía que se iba a llegar a un 10% de los recursos del presupuesto para que llegara a la municipalidad. Bueno, 15 años después había que aprobar unas leyes complementarias que no se han hecho. Hasta esta vez, hasta el año anterior, en diciembre del año anterior, octubre, diciembre, se aprobó la primera ley de transferencias que le dio el 1.5% con el traslado pleno del mantenimiento de las vías cantonales. De manera tal que, y esto se conjuga con otro aspecto, y que tiene que ver también con los procesos electorales. La ciudadanía a veces no siente en los gobiernos locales un gobierno fuerte, un gobierno que le resuelve los problemas, y de ahí la apatía para ir a los procesos de votación, pero eso se da precisamente porque no tienen los recursos suficientes para poder enfrentar las principales necesidades que tienen las comunidades. De manera tal que sí creo que las elecciones deben ser a medio periodo, esto va a ir madurando con el tiempo y yo creo que va a empezar a establecerse algún tipo de fuerza por parte de los gobiernos locales de motivar a que se aprueben leyes de transferencia de competencias y recursos y tener un Estado menos centralista que no ha sido ni ha resuelto los grandes problemas del país. Siguen existiendo los mismos problemas de infraestructura a nivel comunal y una serie de cosas más. Entonces hay que empezar a pensar en un modelo de Estado mucho más descentralizado. Bueno, lo vivimos esta vez, o sea, yo tuve la oportunidad de ver un caso en donde el alcalde, a pesar de que no se estaba reeligiendo, pues puso a disposición toda la parte administrativa de la municipalidad y presentó al candidato a alcalde y casi que le decía a los funcionarios que, bueno, que si querían seguir manteniendo su trabajo y una serie de cosas más, tenían que votar por el alcalde que él estaba proponiendo. Por otro lado, conocido un caso en donde un candidato a alcalde empezó a referir a gente a Limas para ayudas económicas y estoy conociendo el estudio donde en ese proceso de elección del alcalde, o sea, en ese periodo que estaba en elección, la cantidad de ayudas económicas a familias en esa institución se elevaron increíblemente, o sea, y empiezan a hacer una relación cuántas ayudas se dan antes del proceso y cuántos se dieron cuando estaba en proceso de elección del alcalde y se incrementó la cantidad de familias que recibieron ayudas de Limas. Ojo la relación, o sea, la relación entre un alcalde en una comunidad con el IMAS ahí facilitándole todas las posibilidades. Conozco de algunos proyectos que se han presentado en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con la no reelección, o sea que pueda tener las posibilidades únicamente de reelegirse una única vez, posteriormente no reelegirse. Sin embargo, yo creo que eso no resuelve el problema como tal. Me parece que hay que hacer una reforma legal y vamos a trabajar sobre ese tema desde la Comisión de Asuntos Municipales, en donde el alcalde debe dejar su puesto 6 meses o 3 meses antes, como sucede también con los candidatos a diputados de elección popular, que establece que debe dejar su puesto con anticipación al proceso de elección. No hay ningún proyecto sobre ese tema, pero es un tema que vamos a trabajarlo para que en las próximas elecciones los alcaldes tengan que dejar sus puestos si quieren reelegirse. Muchas de las municipalidades, los montos que se establecen por salarios son bastante elevados, o sea, la relación entre el gasto administrativo que se tiene con inversiones que se hagan, hay una gran diferencia. Pareciera que los aumentos en los salarios ha sido bastante importante a nivel de las municipalidades. Y es que el código establece algunas reglas para el salario que debe tener los alcaldes o las alcaldesas. O sea, en realidad establece 2 metodologías. Una que es de acuerdo al presupuesto, que tenga que tener un porcentaje, o sea, de acuerdo a su presupuesto, establece una tabla, o sea, si el presupuesto va de tal a tal, el salario debe ser de tanto.
Lo que pasa es que ya nadie aplica esa regla que viene dentro del código. Ahora la que aplican es una segunda opción que establece el mismo código y es que el salario del alcalde se calcula en un porcentaje del 10% del salario más alto. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Que los alcaldes han empezado a incorporar gente, por ejemplo, que tiene muchas anualidades, porque han trabajado a nivel de gobierno. Entonces, logran aumentar el salario del auditor o logran aumentar el salario del contador y con eso ellos se aumentan el salario. Y eso ha creado grandes diferencias, o sea, hay disparidad entre los salarios de un alcalde o una alcaldesa de un lugar a otro. O sea, hay alcaldes que ganan 6 millones de colones, hay alcaldes que ganan 1 millón y resto de colones. Y eso es otro tema que hay que regular. Lo que pasa es que a veces la aprobación de estos proyectos en la Asamblea Legislativa es un tanto difícil. Yo particularmente presenté un proyecto de ley donde establece un mecanismo de establecer el salario del alcalde que tiene que ver, si mal no recuerdo, con el tema de la población que tenga la comunidad, donde tiene que ver el presupuesto. O sea, entre más población, pues más problemas va a tener, más dedicación va a tener que tener a las ciudadanías. Si tiene más presupuesto, pues son recursos públicos, entonces va a tener mayores posibilidades o mayor cuidado debe tener sobre el erario público y una serie de cosas más. Y de ahí que el salario se establece bajo una fórmula donde básicamente establece esos dos parámetros más un monto fijo que se establece para cada uno de ellos. De manera tal que el alcalde que administra más recursos pues va a ganar más, o el que tiene una mayor población lo más seguro va a tener mayores problemas y por lo tanto va a ganar más. Eso es un tema que también pendiente. Yo esperaría en este periodo lograr que estos proyectos realmente puedan salir rápido. Quizás era mucho más difícil porque lo presentamos esos proyectos incluso antes de la elección de los alcaldes, entonces, y si aprobaba, iba a entrar a regir en ese momento, entonces ya los alcaldes estaban haciendo números o las alcaldesas de que su salario se iba a bajar, pero quizás este es el momento oportuno de poderlo hacer desde ya, de manera tal que tampoco no quedaban salarios de hambre para los alcaldes y las alcaldesas. O sea, un salario de 4 millones y resto de colones es un salario que no se lo gana un diputado. Aunque mucha gente dice que los diputados ganan, bueno, no ganan, hay muchos alcaldes que ganan mucho más que un diputado, hay muchos alcaldes que ganan más que el presidente de la República, y eso es un tema que hay que regularlo, y ahí está la propuesta, y bueno, vamos a ver cuándo se logra aprobar. Esas son estrategias que tienen los partidos políticos para poder elegir a sus candidatos, ¿verdad? Algunos lo inician desde el proceso distrital. Con la reforma del Código Electoral se permitía la posibilidad de que fueran a través de los procesos cantonales. Lo que pasa es que, bueno, estos procesos electorales internos dentro del partido, que son para cambiar la estructura del partido y que es un mandato que lo tiene el Código Electoral y el Tribunal lo hace que se aplique, muchas veces se convierten en que se desarrollan bajo el esquema de quién pueda ser el candidato a diputado. Entonces, los candidatos a los diputados de los diferentes partidos o los candidatos a la presidencia tratan de manejar estos procesos distritales. Entonces, un poco, diría, entre comillas, ensucian esa naturalidad que debería darse a nivel de los cantones para que la gente empiece a escoger a sabiendas de que son los que van a elegir a los candidatos a regidores y alcaldes, empiecen a verlo más con ese sentido, más con el sentido político de a quién es el candidato a diputado que le están ayudando al candidato a la presidencia. Yo creo que esto es un tema de los partidos políticos que tienen que empezar a formar, a valorar, a determinar que esas figuras son importantes, porque al final de cuentas es a través de una votación a nivel de los procesos distritales que depositan en algunas personas esa posibilidad de que escojan en un momento determinado quién va a ser el candidato a alcalde o quién va a ser el candidato a regidores. Yo creo que de ahí empieza un poco el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones de a quienes van a elegir posteriormente, y también un poco, ¿por qué no?, de valorar las características de estas personas para que realmente puedan obtener un puesto y que sean eficientes en ese puesto. O sea, yo creo que como ciudadanos todos nos sentiríamos muy satisfechos de que las municipalidades sean eficientes, que tengamos buenos servicios, que logre satisfacer las necesidades de los ciudadanos
Y bueno, eso va a depender mucho de quiénes son los candidatos que cada partido político vaya a establecer. Algunos son muy abiertos, lo hacen en forma participativa y otros lo harán mucho más cerrados, pero la participación ciudadana yo creo que es fundamental dentro de los partidos políticos y sobre todo en la elección de los candidatos a regidoras o regidores y alcaldes en cada proceso de elección municipal. Aquí hay un gran problema. Los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales, o sea, que trabajan cada vez que hay un proceso de elección. Si ustedes se fijan ahora los partidos políticos en que están, casi que ninguno está más que pensando en las elecciones que vienen en 2 años, sobre todo ahora que estamos en elecciones cada 2 años. Los partidos deben ser verdaderas instituciones que reflejen el sistema democrático también de nuestro país. Es el único mecanismo a través de los cuales cualquier persona puede optar por ser diputado, por ser regidor, por ser alcalde, es a través de los partidos políticos. Por lo tanto, ellos tienen que cumplir una función muy importante y esa función va desde el tema de la capacitación y la formación. O sea, si los partidos plantean que van a tener figuras para ser regidores y para ser alcaldes, deben entrar en un proceso de capacitación de qué significa esa responsabilidad de ser regidor, de ser alcalde. Y eso no se está dando. Y no se da en ningún partido político. O sea, aparece cualquiera, mucha gente no sabe qué va a hacer a la municipalidad, no sabe cuáles son las responsabilidades, no sabe incluso la responsabilidad en lo personal al estar administrando recursos públicos de las tomas de decisiones que van a tomar. Y eso es un grandísimo problema. ¿Quién debe resolver eso? Creo yo, son los partidos políticos. Los partidos políticos, como en otros países, son instituciones donde hay formación constante, donde van reconociendo líderes, donde van formando los líderes, donde incluso establecen estrategias para buscar consensos, cómo lograr que las personas aprendan a establecer consensos y una serie de cosas más. Pero eso no se da en este momento. O sea, yo creo que es una transformación que tienen que tener los partidos políticos y esto también hay que buscar los recursos necesarios para que lo hagan, o sea, porque a veces acceder a los recursos, aunque existen, de acuerdo al código electoral, después de una elección hay recursos que le quedan a ellos para procesos de capacitación, son difíciles de acceder a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones y bueno, y todos hemos escuchado las demandas a veces que se hacen de los partidos y una serie de cosas más. Entonces, eso es un tema importante y que los partidos tienen que resolver de una u otra manera.